A continuación vamos a realizar tres ejercicios de conexión en serie, en paralelo y mixta de resistencias en distintos circuitos. En primer lugar, vemos un circuito con una conexión de tres resistencias en serie. Contamos con una fuente de alimentación de 6 voltios, una resistencia R1 de 10 ohmios, una resistencia R2 de 5 ohmios y una resistencia R3 de 15 ohmios. Como podemos ver en el circuito de la derecha, podemos obtener un circuito equivalente combinando las tres resistencias R1, R2 y R3 como una sola resistencia RT que representa la resistencia total o resistencia equivalente. Recordemos que para sumar las resistencias en serie y obtener una resistencia total o equivalente, tenemos que sumar los valores de su resistencia, como vemos aquí en la parte inferior, R1, R2 y R3. Por tanto, de manera sencilla, podemos obtener que el valor de RT es igual a R1 más R2 más R3, es decir, 10 ohmios más 5 ohmios más 15, teniendo un valor total de 30 ohmios. Vamos a ver a continuación otro ejemplo, pero esta vez con una conexión en paralelo de dos resistencias R1 con un valor de 10 ohmios y R2 con un valor de 5 ohmios. Obtengamos el valor de la resistencia total equivalente mediante la ecuación para la conexión en paralelo. Recordemos que para ello tenemos que realizar la fracción del producto de las dos resistencias entre la suma de las dos resistencias, es decir, R1 por R2 partido por R1 más R2. De esta manera obtenemos 10 por 5 partido por 10 más 5, teniendo una fracción de 50 partido por 15, de la que obtenemos el valor de 3,33 ohmios aproximadamente. Y por último, la conexión mixta, en la que se combinan las conexiones serie y en paralelo, en este caso de 4 resistencias, R1 con un valor de 10 ohmios, R2 con un valor de 15, R3 con un valor de 5 y R4 con un valor de 150 ohmios. Para ello tenemos que obtener el valor de la resistencia total o equivalente a la que llamamos RT. Para ello tenemos que combinar las dos ecuaciones que hemos visto anteriormente. En primer lugar tenemos que determinar qué conexión tienen las distintas resistencias. Podemos determinar que las resistencias R2 y R3 están conectadas en paralelo. Por tanto, tenemos que combinarlas con la ecuación de resistencias conectadas en paralelo. Por tanto, tenemos que combinarlas mediante el producto de R2 por R3 partido por la suma de R2 más R3. De esta manera, tenemos 15 por 5 partido por 15 más 5. Por otro lado, a este resultado que obtengamos, tenemos que sumarle el valor de R1 y el valor de R4. Y esto se debe a que las resistencias R1 y R4 están conectadas en serie con las resistencias R2 y R3 en su conjunto. Es decir, primero tenemos que obtener el valor total de R2 y R3, que están conectadas en paralelo, y luego esa resistencia equivalente de R2 y R3, combinarlas en serie con R1 y R4. De esta manera, y de manera resumida para obtener el valor total, obtenemos que R1 tenemos que sumarlo a R2 por R3 partido por R2 más R3, ya que están conectadas en paralelo, y sumarla al valor de R4. De esta manera, y finalmente obtenemos 10 más 15 por 5 partido por 15 más 5, más 150, obteniendo así un valor final de 163,5 ohmios como resistencia total o resistencia equivalente.